Santo Evangelio según San Marcos. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley, llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en algunos de los discípulos de Jesús que tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin lavarse antes las manos. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como purificación de vasos, de jarras, de bandejas. Y por eso los fariseos y maestros de la ley preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con sus manos impuras? Jesús le contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy tiene que ver, hermanos y hermanas, con una confrontación con nuestro Señor Jesucristo por parte de los fariseos, acusándolo a Jesús de que Él no sigue la tradición de los mayores, ciertas costumbres, ciertas prácticas religiosas o tradiciones que Jesucristo no practica por alguna razón, ¿verdad? Y esto hoy nos lleva a pensar, hermanos y hermanas, que al Jesucristo poner todo este asunto en blanco y negro nos está enviando un mensaje bien claro a nosotros. La idea fuerza que tenemos para discutir el Evangelio de hoy es, hermanos y hermanas, que cuando uno se aferra a las costumbres y a las tradiciones religiosas, uno corre el peligro o uno corre el riesgo de alejarse de Dios. Corremos el riesgo de alejarnos de Dios. Ciertas prácticas religiosas, ciertas costumbres, ¿verdad? Y tradiciones religiosas. Y hoy vamos a hablar de esto porque muchos de nosotros estamos envueltos en prácticas religiosas, en costumbres religiosas, en tradiciones religiosas. Y de hecho hemos visto a veces cómo la iglesia ha tenido que intervenir con ciertos grupos, diciéndole que esa práctica no se debe de continuar, que esa costumbre no se debe de seguir haciendo. Ciertas asociaciones en la iglesia con un espíritu, una devoción particular, ¿verdad? Algunos santos, pues, son llevadas hasta un caso ante Roma porque sus costumbres, sus tradiciones realmente están alejándolos de Dios y no van por la ruta correcta. A veces no hay que llegar a esos extremos tan grandes, pero a veces estamos practicando una serie de prácticas religiosas, de costumbres religiosas y de tradiciones nosotros mismos, y no nos damos cuenta que algunas de ellas nos pueden encerrar dentro de un espíritu, hermanos y hermanas, de creer que con cumplir eso basta para satisfacer a Dios y ganarme la salvación. Esto lo podemos encontrar en muchísimas cosas en la vida religiosa, en la vida espiritual, en la vida del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por eso hoy lo estamos enfocando desde el punto de vista de costumbres, prácticas, tradiciones nuestras que a veces pues las llevamos a cabo como un buen propósito porque son expresiones de fe, tienen buenos resultados en la fe, nos acercan a Dios, crean el testimonio
y nos hacen cumplir más profundamente las cosas de Dios. Pero hay una serie de costumbres que van descarrilándose, hermanos y hermanas, como en el caso que sucede hoy con Jesucristo. El peligro, hermanos y hermanas, de imponer costumbres y tradiciones en el nombre de Dios es que lleva a encerrarse en una religión que solo se mueve por obligaciones y prácticas. Y esto causa terror a muchas personas y hasta le evita incorporarse a una iglesia, creer en Dios o hasta incluso dejarse bautizar. ¿Qué pasa hoy en el Evangelio de la Palabra de Dios? Los fariseos, hermanos y hermanas, y los maestros de la ley se aferran a la tradición de los mayores, ¿no? Y otras muchas tradiciones, dice la Palabra de Dios. Jesús los acusa de hipócritas. O sea, ustedes son falsos. Y por eso provocan, hermanos y hermanas, que lo que ellos hacen con todo lo que está pasando en el Evangelio hoy, el culto de ellos se vuelva vacío. Que eso es uno de los peligros cuando nos aferramos a las costumbres, a las tradiciones y a las prácticas. Se puede volver culto el vacío. Por eso es que Cristo le cita la palabra de Isaías: honran con los labios, pero el corazón está muy lejos de Dios. Jesús también aclara en el Evangelio de hoy que ese tipo de actuación, hermanos y hermanas, de encerrarse en las costumbres, en las tradiciones, en las prácticas, esa doctrina no es de Dios, porque está basada en preceptos humanos, es tradición de los hombres. Y en tercer lugar, que el resultado de aferrarse a esas prácticas religiosas, hermanos y hermanas, de alguna forma dejan a un lado el mandamiento de Dios y anulan el mandamiento de Dios. O sea, que son acusaciones fuertes. Jesús en este evangelio, hermanos y hermanas, por parte de los fariseos es acusado de no caminar según las tradiciones. Entonces Jesús, para explicar todo, hermanos y hermanas, les presenta el caso del error que ellos tienen cuando se aferran a las tradiciones y a esas prácticas basado en el cuarto mandamiento. Vimos que lo que estaba pasando aquí es que el judío y el fariseo del tiempo de Cristo medía la pureza que necesitaba el alma y el corazón delante de Dios, porque la palabra de Dios y la ley de Dios exigía pureza, o sea, libre de pecado. Pero ese libre de pecado en el espíritu de la ley y lo que quería llevar a cumplir era que el corazón tenía que estar limpio, el espíritu tiene que estar limpio, el alma tiene que estar limpia, sin mancha, sin tacha, inmaculado, libre de pecado, para agradar a Dios. Y los judíos habían metido un montón de tradiciones y de costumbres, hermanos y hermanas, dentro de todo eso, y habían confundido que también para estar puro pues había que lavarse las manos antes de comer. Claro, eso está bueno porque es higiene, ¿verdad? Es protección a la salud. Pero aquella gente, por esa costumbre, por esa norma y por esa ley, estaban dejando de pensar en que el corazón tiene que estar limpio para agradar a Dios, y era más fácil que limpiar las manos para agradar a Dios y estar puros. Al igual que limpiar las ollas, limpiar aquello, limpiar lo otro, lavarlo, librarlo de las impurezas, eso agrada a Dios. Entonces se estaba confundiendo todo por esas tradiciones, por esos ritos y esas prácticas, hermanos y hermanas. Jesús en el caso de hoy acentúa un caso bastante serio y bastante grave, que es el del cuarto mandamiento. El del cuarto mandamiento todos nosotros lo conocemos: honrar padre y madre, hermanos y hermanas. Pero dentro de este rito y dentro de estas costumbres, el hecho aquí que Jesús señala es que si un hijo, hermanos y hermanas, destinaba el dinero que tenía para ayudar a sus padres en la ancianidad, cuando ya estaban mayores de edad, que se supone que al honrar padre y madre, pues tiene que cuidar del papá y de la mamá, tiene que ayudarlos con comida, con su estadía, con lo que hubiesen necesitado. Pero si el hijo venía y tomaba el dinero que tenía destinado para cuidar y asegurar la economía de sus padres y lo convertía en algo sagrado, en una ofrenda sagrada, eso se le llamaba el corbán. Si lo convertía en el corbán, ya no tenía que ayudar a sus padres y estaba perfectamente bien. Y Jesús les enseña cómo puede estar perfectamente bien un hijo que viola el cuarto mandamiento cuando ha destinado el dinero que tiene para ayudar a sus padres, violando el cuarto mandamiento de honrar padre y madre, para que ustedes le digan que ese dinero está consagrado y es una ofrenda sagrada para Dios. Ustedes están mal.
Fíjense el extremo hasta donde esto puede llegar y es la advertencia que Jesucristo está haciendo en el Evangelio de hoy. Vamos a atender el caso, hermanos y hermanas, a través de 7 puntos para que podamos estar claros, porque volvemos a repetir, somos gente que practicamos ritos, que practicamos una serie de prácticas religiosas, de tradiciones y costumbres, hermanos y hermanas, que no todas ellas son malas, que no todas ellas, hermanos y hermanas, de alguna forma nos alejan de Dios o provocan que nuestro culto que le dedicamos a Dios esté pues vacío de alguna forma o que anulen, hermanos y hermanas, los mandamientos de Dios. No hay cosas muy buenas que hacemos en la práctica religiosa. Estamos hablando de ciertas cosas y por eso señalaba al principio que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque las expresiones de la fe que hacemos nosotros vienen a través de las tradiciones, vienen a través de los ritos, vienen a través de las prácticas, costumbres, tradiciones religiosas. Y eso lo vemos en muchas iglesias, eso lo vemos en nuestra iglesia. Y tal vez lo vemos pues no solamente en el grupo apostólico, hasta lo tenemos en casa, en la familia, ciertas costumbres y tradiciones religiosas, donde podríamos correr el peligro, hermanos y hermanas, de alejarnos de Dios, de anular las cosas de Dios por hacer tanto énfasis en ellas. En primer lugar, vamos a recordar esto para ayudarnos a todos nosotros. Las tradiciones y las costumbres, hermanos y hermanas, mantienen a la iglesia y por lo tanto son buenas. Pero son cosas del hombre, tenemos que verlas desde ese punto de vista. Son cosas del hombre y pueden y deben cambiar en cierto tiempo. Y esa mentalidad la tenemos que tener siempre abierta. Cuando practicamos ritos, cuando practicamos costumbres y tradiciones religiosas, ya sea por nosotros, ya sea en nuestro grupo apostólico, ya sea en la asociación que yo pertenezco, que puede ser una asociación mariana, que puede ser una asociación religiosa, que puede ser un grupo apostólico, ¿me estás entendiendo? Vamos por esa línea. En segundo lugar, tenemos que aclarar, hermanos y hermanas, como lo hace Jesucristo bien claramente aquí, la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios es de Dios y es en el nombre de Dios. Nosotros comprendemos, hermanos y hermanas, y entendemos la palabra de Dios gracias a la tradición de los apóstoles. Fíjate tú cómo estamos hablando hoy. La entendemos y la practicamos gracias a la tradición de los apóstoles. La iglesia, hermanos y hermanas, está fundada por ellos y por lo tanto preserva la iglesia, la tradición, hermanos y hermanas, porque ese es su espíritu propio. Esa tradición de la que yo les estoy hablando, que es la tradición de los apóstoles, no tiene que ver con las prácticas religiosas, con la costumbre, ¿no? Es con la palabra de Dios. Esa tradición no es a la que se refiere hoy la palabra de Dios. Nuestra Iglesia Católica cree, hermanos y hermanas, en la Sagrada Escritura y a la misma vez cree en la tradición de los apóstoles. La tradición de los apóstoles quiere decir que, pues hermanos y hermanas, que Cristo habló, los apóstoles recibieron la enseñanza de parte de Cristo y los apóstoles transmitieron esa enseñanza al resto de la gente y esa gente la retransmitió. Por lo tanto, lo que nosotros hemos recibido de la interpretación de la palabra de Dios, que le llamamos la tradición de los apóstoles, se origina en Dios, se origina en Cristo nuestro Señor. Y por lo tanto, de eso no es que nosotros estamos hablando. Esa tradición existe ahí, pero no la confundas tú con una tradición de una práctica o de una costumbre religiosa. No, ya hablamos de eso y la tradición de los apóstoles es importantísima. La palabra de Dios está aquí y la tradición está acá porque nos viene de los apóstoles y se ha movido de generación en generación para interpretarla bien, la palabra de Dios, y saber lo que Cristo quiso. Pues nos vamos a la tradición de los apóstoles, que eran los más cercanos a Cristo y la transmitieron. Eso a veces es algo confuso, pero es algo que tenemos que tener claro nosotros, hermanos y hermanas, en cada uno de nosotros. En tercer lugar, hermanos y hermanas, hay ritos fundamentales en nuestra iglesia, que son los sacramentos. Y tú conoces los 7 sacramentos, ¿verdad? De esta forma, nosotros sabemos que los sacramentos, de alguna manera, expresan la fe también, que es el Espíritu Santo siempre manifestándose a través de la misma iglesia, hermanos y hermanas. Y a veces los mismos sacramentos de nuestra iglesia, hermanos y hermanas, como una expresión de nuestra fe,
han sido clarificados por parte de la iglesia o han sido precisados por parte de la iglesia. O sea que hasta en esa misma tradición de los ritos de la recepción de los sacramentos, ha habido, hermanos y hermanas, que hacer ciertas clarificaciones y hasta ciertos cambios, ¿verdad? Que se puedan hacer. No en aquello que viene de Dios que no se puede cambiar, pero en la edad en que se puede recibir la confirmación, la edad a la que no se puede recibir la confirmación, la edad a la que uno se puede casar, la edad a la que uno no se puede casar, quién puede recibir la unción de los enfermos, ¿no? ¿Quién puede recibir el bautismo? ¿Quién puede ser padrino? ¿Me estás entendiendo? Ese tipo de situación. Por lo tanto, aquí tampoco estamos hablando acerca de algo así como son los sacramentos. Ni es la palabra de Dios, ni son nuestros 7 sacramentos, hermanos y hermanas. Y aunque a veces vemos que son clarificados en ciertos momentos de la historia del cristianismo o son precisados. En cuarto lugar, la tradición de la iglesia, hermanos y hermanas, no se puede confundir con las muchas tradiciones y costumbres que tenemos. Y eso es un principio básico. Porque alguna gente empieza a creer que si me están cambiando el rito, la práctica, lo que yo acostumbraba a hacer, pues están yendo en contra de Dios, están yendo en contra de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué se cree esta gente? Que son más grandes que Dios. Es que confundimos la tradición de la iglesia con las costumbres, ¿verdad? Y otras cosas como eso. En quinto lugar, sería bueno tener en mente esto, hermanos y hermanas, las costumbres y las prácticas a veces se vuelven inútiles y se vuelven nocivas. ¿Qué es lo que Cristo está señalando en la palabra de Dios hoy? Cuando se olvida, hermanos y hermanas, profundizar la palabra de Dios, hay costumbres y hay prácticas que se vuelven hasta dudosas, así por decirlo, y pueden ser, hermanos y hermanas, de alguna forma excelentes, algunas de ellas, si no lo estamos negando, pero no se pueden imponer en el nombre de Dios, porque encierran en la religión, lamentablemente, que se convierte en algo de pura obligación y pura práctica. Y con eso hay que tener mucho cuidado cuando hay tradiciones y costumbres que se vuelven inútiles y nocivas. Yo no he mencionado muchas de estas cosas, hermanos y hermanas, pero usted puede pensar en ellas. Y a ciertas prácticas y costumbres, hermanos y hermanas, y tradiciones. A veces la iglesia y el magisterio de la iglesia, y a veces hasta por órdenes del Vaticano, han tenido que corregir a asociaciones cristianas, a movimientos cristianos, a fundaciones cristianas, a ciertos grupos apostólicos con renombre a través de todo el mundo de que ciertas prácticas no están yendo por el camino recto de la voluntad de Dios. A veces ha habido unos grandes conflictos en la iglesia con personas que atestiguan o dicen que acá se apareció la Virgen y que esto es una aparición de la Virgen. Y sin contar con la aprobación eclesial, pues comienzan una serie de costumbres, una serie de ritos. Hemos visto ese tipo de problemática, hermanos y hermanas. Yo no voy a abundar acerca de eso. Pero a veces nos estamos refiriendo a eso. Hay otras costumbres que vienen por cuestiones del tiempo que estamos viviendo, del tiempo litúrgico, como sería en el caso de Adviento, como sería en el caso de Navidad, como sería en el caso de Cuaresma, como sería en el caso de Semana Santa. Ciertas costumbres, ciertos ritos, hermanos y hermanas, que se hacen, con los cuales tenemos que tener cuidado, porque algunos de ellos la iglesia los tiene que precisar, la iglesia los tiene que clarificar. Algunos se han visto como que son inútiles para el cristiano y que realmente no son buenos o pueden resultar nocivos, o todavía no ser aprobados, están dentro de una situación dudosa. Entonces la gente está yendo muy rápido a hacer actos de veneración, de grandes actividades multitudinarias, hermanos y hermanas. Mucha gente que corre a estar en estos eventos. Y esto a veces puede causar hasta cismas en la iglesia, separaciones, divisiones dentro de la iglesia. Y eso pasa cuando nos encerramos dentro de estas prácticas y entonces nos olvidamos, hermanos y hermanas, que de alguna forma, si seguimos en esa trayectoria, nuestro culto puede ser un culto vacío, lamentablemente, hermanos y hermanas, y nos estaríamos alejando del sabio cumplimiento de la voluntad de Dios y a veces anulamos hasta el propio mandamiento de Dios sin darnos cuenta, y por eso tenemos que ser fieles y leales al espíritu con el que la iglesia quiere manejar todo esto, el magisterio de la iglesia y las leyes y las normas de la propia iglesia.
Hay dos puntos aquí finales que tenemos que tocar, hermanos y hermanas, donde Cristo aclara mucho acerca de este asunto, que puede ser un choque para muchos, pero hermanos y hermanas, Cristo lo que hizo fue poner las cosas en su sitio para que la gente no pierda su salvación y la forma correcta de agradar a Dios, como Dios quiere, en la voluntad correcta, que la voluntad correcta no es tanto encerrarse en las prácticas y las costumbres religiosas, sino verdaderamente en aquello que ayuda a mi alma y a mi espíritu en mi propia salvación. Jesucristo dice en su palabra, hermanos y hermanas, que hay que dejarse formar por Él de alguna forma para que nosotros nos parezcamos a Él. Para nosotros parecernos a Jesús hay que dejarse formar por Jesús y por aquellos que forman de acuerdo a Jesús. Por eso nosotros tenemos, hermanos y hermanas, un cierto respeto para el magisterio de nuestra iglesia, para el Papa, para los obispos, para los sacerdotes, para las enseñanzas, la doctrina, los dogmas de la Iglesia Católica. Porque en este sexto punto, Cristo, hermanos y hermanas, dice que hay que dejarse formar por Él para parecerse a Él. ¿Dónde nosotros encontramos esto con exactitud? En San Lucas, capítulo 6, versículo 39. Y mira lo que dice ahí. Jesús le puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en el mismo hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Y a veces cuando queremos que se vuelva una obligación, hermanos y hermanas, casi un mandato de Dios, una tradición, una costumbre, una práctica religiosa, por lo que yo creo, por lo que yo presumo, por la convicción que yo pueda tener, hermanos y hermanas, que a lo mejor está sin probarse, sin saber que es verdad, correcta, o puede resultar nociva, ¿verdad? Inútil para nosotros. Y no respetamos nosotros de alguna forma a los que nos están enseñando. Lo que nos están enseñando de acuerdo a la tradición de los apóstoles, lo que es correcto, lo que se ha recibido de generación en generación desde Cristo, los apóstoles y aquellos a quienes los apóstoles se lo transmitieron, se lo comunicaron y ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. Por lo tanto, por ellos es que nosotros nos tenemos que dejar formar para parecernos a Jesús, no por cualquiera, hermanos y hermanas. Y esto la iglesia sabe cómo determinarlo. En séptimo lugar, también, hermanos y hermanas, es importante que Cristo aclara este punto en otro evangelio, ¿no? ¿Qué es lo que hace impuro al hombre? Por la confusión que había en aquel tiempo por esas prácticas de lavar los platos y lavarse las manos, que eso es lo que quiere Dios para ser puro, olvidándose de que es el corazón y el alma y estar libre de pecado lo que hace puro al ser humano. En Mateo 15, versículos 10 al 19, Cristo abunda más sobre esto. Y esto es para que tú veas cómo Cristo corrigió aquella costumbre, aquella tradición, porque le resultaba nociva, inútil, para el culto vacío, y la gente caía en hipocresía si seguían manteniéndola. Y Cristo no quiere que se vea como una imposición que va en el nombre de Dios, sino que es un precepto, ¿verdad? O una obligación, una tradición, una costumbre que es de los hombres, pero no se puede equiparar a lo que Cristo o a lo que Dios constitutivamente han señalado para nuestra salvación. En este evangelio, Mateo 15, versículos 10 al 18, dice lo siguiente. Luego Jesús mandó a acercarse a la gente y les dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero si mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado con lo que tú has dicho? Y Jesús les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Escucha eso. Toda planta que no haya sido plantada por mi Padre será arrancada de raíz. O sea, hermanos y hermanas, que lo que tú nunca puedes comparar lo que un hombre pues aconseja que se haga con lo que Dios nos manda en su mandamiento cumplir. Son dos cosas distintas. Y Dios puede arrancar lo que el hombre siembra, porque puede ir en contra de lo que Dios siembra. Por lo tanto, hermanos y hermanas, sigue hablando Jesucristo. No les hagan caso. Son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió explicarnos la sentencia. Y Jesús les dijo,
También ustedes están todavía cerrados. ¿Ves que están cerrados? Hermanos y hermanas, lo que decíamos ahorita, el peligro es que nos encerramos en una práctica religiosa y no vemos el mandato de Dios. Y entonces siguió Jesucristo diciendo, ¿no comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en la basura? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón. Y eso es lo que hace impuro a la persona. Del corazón es que salen los malos deseos. Asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Esas son las cosas que hacen impuro al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Tan sencillo como eso. Una explicación más como suplemento de la lectura de hoy, hermanos y hermanas. Pues por lo tanto, esto es cuestión, hermanos y hermanas, de tener cuidado. A veces nos da un dolor de cabeza, se nos rompe la mente, a veces encontramos una angustia, lamentablemente, en nuestro bautismo y en el cumplimiento de nuestra consagración y en el agradar a Dios, porque hemos mezclado una serie de costumbres, tradiciones y prácticas humanas, hermanos y hermanas, que tienen origen humano, y la hemos puesto como el mismo nivel de los mandatos de Dios y de los cumplimientos de Dios para la salvación. Cuando las prácticas, las costumbres y las tradiciones se suponen que nos acerquen a Dios, que nos motiven a ir a Dios, pero son un instrumento, son un mecanismo, son una herramienta, son un medio, hermanos y hermanas, en sí misma, no son el fin. El fin es que nosotros podamos llegar delante de Dios, pero ya cumpliendo sus mandamientos, los que Él nos ha dicho a través de aquellos también que están autorizados, tienen esa autoridad y son la autoridad competente para hacerlo. No nos rompamos la cabeza, hermanos y hermanas, tal vez cumpliendo tantas exigencias del ser humano. Son buenas, acercan a Dios. Aquí debemos de ser selectivos, hermanos y hermanas. Siempre estar pendiente al llamado de nuestra iglesia a través de sus líderes, de sus pastores, de aquellos que tienen autoridad competente para saber que lo que estamos haciendo, a pesar de que es del hombre, viene con el auspicio de Dios. Y si a pesar de que es del hombre se desvía del auspicio de Dios, entonces me puede correr el riesgo de que mi espiritualidad y el cumplimiento de la voluntad de Dios mía me lleve al culto vacío, lamentablemente, o a una práctica religiosa mala, inútil. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.